Llueven flores amarillas. Los muertos conversan. Un diluvio dura 4 años. Las personas pueden vivir cientos de años. ¿Qué hay de raro en todo eso? Nada. Para el realismo mágico, la fantasía es tan natural como respirar. Lo extraordinario es parte de la vida cotidiana, porque convivimos con la magia de la realidad todo el tiempo. Solo hay que tener los sentidos bien dispuestos para experimentar lo maravilloso. Así que, acomoda bien tus lentes. Aquí te vamos a contar cómo el realismo mágico cuenta las historias más extrañas, sin extrañarse en lo más mínimo. Los elementos fantásticos forman parte de la vida cotidiana. Para los personajes no sucede algo raro en su universo y no hay nada que explicar. Por eso, el narrador presenta los hechos poco probables y hasta ilógicos sin sorprenderse ni darle razones a los lectores para justificar la magia. Más bien, se invita a quien lee a asumir que en ese mundo las cosas son así y que se sumerjan en el verosímil que construye el relato. En el realismo mágico, los sucesos extraordinarios conviven en armonía con la realidad. El asombro vendría de que lo sobrenatural no estuviera presente. Hay quienes dicen que el realismo mágico no llega a ser un género, sino que más bien es un estilo literario, una manera de narrar. Por otra parte, otros aseguran que es un movimiento artístico, y esto tiene que ver con su origen e historia. El realismo mágico comenzó con las pinceladas de algunos pintores europeos que hacían obras de vanguardia, y en 1925 un crítico de arte alemán llamado Franz Roh eligió este nombre para definir al movimiento pictórico que creaba una nueva realidad uniendo la lógica de la realidad cotidiana con la realidad mágica, la de ensueño, la fantasía. A este tipo de pintura se la conocía como nueva objetividad. El realismo mágico está vinculado con el surrealismo, pero es diferente. El surrealismo juega más con lo inconsciente y lo onírico para crear un universo, mientras que el realismo hace de lo extraño algo familiar, y aquí hay una realidad, un mundo físico que en verdad existe. Algunos artistas plásticos que se destacan dentro de este movimiento son Frida Kahlo, Gustav Klimt, Marcial Gómez, Felice Casorati, Armando Adrián López, Antonio Donghi y Marcela Donoso. ¿Y cómo pasó de la pintura a la literatura? En 1948, en un ensayo titulado Letras y Hombres de Venezuela, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri aplicó este término a la literatura latinoamericana. El mismo Pietri, en 1931, fue un pionero en este estilo con su novela Las Lanzas Coloradas, y fue antes de definirlo. Entre otros precursores, tenemos también al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, con Hombres de Maíz, al cubano Alejo Carpentier, y su obra El reino de este mundo, o a Juan Rulfo, con su famoso libro Pedro Páramo. Pero el hito para este movimiento latinoamericano llegó en los años 60, con el emblemático Gabriel García Márquez, quien en 1967 escribió Cien años de soledad, la obra más representativa del realismo mágico. Esta novela se considera un hito dentro de este movimiento artístico e influyó en una gran cantidad de autores en su manera de ver, de escribir y tratar la realidad. Entre otros autores de este tipo de literatura, también podemos destacar a los mexicanos Carlos Fuentes, con Laura, Elena Garro, con Los recuerdos del porvenir, y Laura Esquivel, con Como agua para chocolate. Párrafo aparte merece la chilena Isabel Allende y Su casa de los espíritus. De ella hablaremos más adelante. Yéndonos hacia otras latitudes, se reconoce también la influencia del realismo mágico en la obra Hijos de la Medianoche, del escritor indo-británico Salman Rushdie, y en la novela La muerte del comendador, del japonés Haruki Murakami. En Latinoamérica, la magia del realismo viene de las creencias y cuentos populares.
las leyendas, las supersticiones, los milagros y los relatos ancestrales, pero no siempre los elementos fantásticos pertenecen a una cultura concreta. Pueden tener relación con el imaginario universal o ser una simple ocurrencia del escritor. Lo que sí cuenta, y es muy importante, es que la magia es algo ordinario. Aquí hay que diferenciar esta literatura de la que propone la fantasía y el género fantástico. En la fantasía, a diferencia del realismo, la magia acontece en un contexto donde todo es mágico. Se crean mundos y a veces idiomas que no existen. Por eso hay hadas, elfos, dragones que vuelan, objetos que hablan. Sí, como en los universos de Harry Potter, Crónicas de Narnia, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos. Y en el género fantástico, como vimos en uno de los videos anteriores, lo sobrenatural rompe con lo cotidiano. El personaje se extraña y el lector queda perplejo y quiere saber qué pasó, aunque pocas veces se revela, porque la magia es extraordinaria. En cambio, en el realismo, el narrador naturaliza lo que pasa y el lector abandona toda lógica para entrar en el juego de la historia. Además, se cuenta todo con mucho detalle y apelando a todos los sentidos, con descripciones minuciosas de los hechos y los lugares. Todo transcurre en un tiempo que no es para nada lineal, más bien se mueve en círculos, se evocan recuerdos, se regresa al presente, se va al futuro y luego todo vuelve. Como si con el tiempo el realismo mágico pudiera hacer lo que quisiera, por ejemplo, tratar de manera simultánea diferentes momentos de la historia. En general, el relato sucede en un pueblo pobre o marginal, a veces asediado por los fenómenos meteorológicos, como la excesiva lluvia y el intenso calor, como Comala en Pedro Páramo, o Macondo, la aldea ficticia que García Márquez creó en sus novelas, inspirado por su pueblo natal Aracataca, y cuya historia contó de principio a fin en 100 años de soledad, a través de las experiencias de la familia Buendía. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. El fundador de Macondo se llamó Gabriel José de la Concordia García Márquez, a quien le decían Gabo o Gabito. Nació en 1927 en el municipio de Aracataca, Colombia, y murió en 2014 en México, donde residió muchos años de su vida. Presionado por su padre, estudió Derecho, pero no culminó su carrera. Las letras siempre pudieron más. Desde muy chico se dedicó a la escritura y más tarde llevó su pasión y talento al periodismo y la literatura. Tanto fue así que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, en el periódico El Espectador, de Bogotá. Trabajó en El Universal, de Cartagena, como reportero y en El Heraldo, de Barranquilla. Allí se involucró con otros escritores de la época y formó parte del Grupo de Barranquilla. Más tarde, también fue corresponsal de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, creada luego del comienzo de la revolución liderada por Fidel Castro. En ese momento, residía en los Estados Unidos con su mujer Mercedes Barcha y su hijo Rodrigo, y, a raíz de esta actividad, tuvo que irse a México. Escribió La hojarasca, su primera novela, en 1955. Aquí aparece por primera vez el icónico mundo de Macondo. Participó como guionista de películas y permitió la adaptación de varios de sus libros al cine. Entre sus obras más memorables se encuentran la colección de cuentos Los funerales de la mamá grande, la historia de no ficción Relato de un náufrago, las novelas El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, inspirada en la historia de amor de sus padres, Vivir para contarla, donde cuenta sus memorias,
y su última novela, de 2002, Memoria de mis putas tristes. Se crió con sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez, quien lo motivó a escribir, y la imaginativa Tranquilina, quien le contaba las más maravillosas historias sin inmutarse. Ellos fueron, sin lugar a dudas, de gran influencia en su narrativa y dieron mucho contenido a sus historias, sobre todo en 100 años de soledad. Su abuela, por ejemplo, lo impulsó a crear el personaje de Úrsula Iguarán. Es que las experiencias de los autores de realismo mágico parecen ser toda una fuente de inspiración, y aquí entramos en otra de las características principales de este estilo: la crítica al contexto social y político. La escritora chilena estadounidense Isabel Angélica Allende Llona, quien nació por casualidad en Perú en 1942, incluye en sus obras el conflicto social y político que vivió en Chile tras el golpe militar que en 1973 acabó con la vida de su tío, Salvador Allende, y lo destituyó de la presidencia. Allende trabajó como periodista en Chile hasta el advenimiento de la dictadura de Augusto Pinochet, pero luego debió exiliarse en Venezuela, donde trabajó en el diario El Nacional de Caracas. Allí, en 1981, comenzó a escribir una carta a su abuelo, porque él estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida. Y así nació, en 1982, su primera y famosa novela, La Casa de los Espíritus, que es la historia de la familia Trueba durante 4 generaciones, desde el inicio del siglo XX hasta los años 70. Su libro tuvo tanto éxito que se transformó una década más tarde en película. En esta obra, Allende pone de telón de fondo la lucha contra la tiranía, los juegos del poder, la violencia estructural y el contexto social y político de Chile, pero también el papel de la mujer en la sociedad y el impacto del modelo patriarcal en su rol. Miguel hablaba de la revolución. Decía que a la violencia del sistema había que oponer la violencia de la revolución. Alba, sin embargo, no tenía ningún interés en la política y solo quería hablar de amor. Estaba harta de oír los discursos de su abuelo, de asistir a sus peleas con su tío Jaime, de vivir las campañas electorales. La única participación política de su vida había sido salir con otros escolares a tirar piedras a la embajada de los Estados Unidos sin tener motivos muy claros para ello. Pero en la universidad, la política era ineludible. Entre otras de sus grandes obras se encuentra Eva Luna, El Plan Infinito, Hija de la Fortuna, Afrodita, Mi País Inventado y su autobiografía, Paula, dedicada a su hija, quien murió de porfiria a los 27 años. También escribió obras de teatro, cuentos infantiles y trabajó como periodista y columnista tanto en prensa escrita como en televisión. Allende reside hoy en Estados Unidos, donde es miembro de la Academia de las Artes y las Letras de ese país desde 2004. Está considerada la escritora viva más leída en lengua española del mundo y recibió el Premio Nacional de Literatura en Chile en 2010. Ahora ya sabes qué lentes ponerte para ver la realidad tal como la concibe el realismo de Isabel Allende y Gabo. Y si llueven flores que se convierten en mariposas, déjalas caer y volar. Puede que vivas en un país maravilloso donde hasta tú mismo eres parte de su magia. Esperamos que te haya gustado este recorrido por el realismo mágico y te invitamos a que nos des un like y nos dejes un comentario. Síguenos por este canal. Así podrás ver más videos como este.